Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Vamos a orar. Inclina su rostro ahí, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que solo tú eres el único Dios de gracia, de misericordia y de paz. Y es por esa gracia y esa misericordia que ahora podemos tener paz y reconciliación en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú hablarás a nuestro corazón en esta tarde y que por tu gracia y por tu misericordia podamos ser bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Les pido por favor que abran su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Dios de gracia, misericordia y paz. Dios ha seguido hablando a nuestro corazón respecto al tema de la gracia, y yo pensaba que el Señor para este domingo tenía una palabra diferente, y de pronto Dios trabaja de esa manera conmigo y estoy escudriñando, estoy tratando de discernir la palabra del Señor. Y el Señor me dijo, quiero que sigas hablando de la gracia, porque yo tenía otro mensaje que quería compartir con ustedes. Y le dije, Señor, pero ya tengo este mensaje. Y el Señor me respondió, bueno, ¿y desde cuándo tú me dices qué mensaje tienes que compartir? Entonces, bueno, yo tengo que ser obediente y seguir en la línea que Dios nos ha marcado. No sé hasta cuándo, pero sigamos aprendiendo algo acerca de este atributo de Dios. Bueno, aquí encontramos 3 de los atributos de Dios: gracia, misericordia y paz. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, porque aquí en estos textos que voy a leer a continuación se ve precisamente la gracia, la misericordia y la paz que Dios le manifestó a Pablo. Estamos ahí, 1 Timoteo 1:12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, o también se traduce confiable. Me tuvo no solamente por fiel, sino me tuvo por confiable. Y luego dice, poniéndome en el ministerio. Versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. Recuerda estas 3 palabras: gracia, misericordia y paz. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Estos 3 calificativos que Pablo está usando acerca de sí mismo, blasfemo, perseguidor e injuriador, nos muestran no solamente la reputación que tenía Pablo, sino la fama que ya era conocida. A Pablo lo conocían por blasfemo,
perseguidor e injuriador. Sin embargo, él, en su ignorancia, él pensaba que estaba sirviendo al Señor, que estaba haciendo la obra del Señor. Entonces, estos tres calificativos que usa Pablo ahí, blasfemo, perseguidor e injuriador, es lo que Pablo era antes de su conversión. Cuando alguien pide referencias de otra persona, la respuesta de esas referencias van encaminadas en dos sentidos. El primero puede ser, si alguien pide referencias de tu persona, puede ser, bueno, el hermano es confiable, el hermano es trabajador, el hermano es de buen testimonio. Ese es un sentido cuando alguien pide referencias. Y el otro sentido es la respuesta puede ser a lo mejor todo lo contrario. Y puede ser también en un sentido de advertencia. No, cuídate de él o cuídate de ella. No es de buen testimonio. ¿Sí? Entonces es muy importante que en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en nuestra conducta, en casa y fuera de casa, gocen de un buen testimonio. Porque, ¿qué les parecería que hiciéramos pues pidiéramos referencias, por ejemplo, los que tenemos hijos o nietos? A ver, ¿cómo se porta tu abuelito? Usted le puede preguntar a alguno de mis nietos, al más grande sobre todo, que ya piensa, ya tiene una capacidad de razonar. ¿Cómo se porta tu abuelito? ¿Es el mismo aquí en la iglesia y allá en la casa? O si le preguntamos a uno de tus hijos acerca de ti, acerca de tu testimonio, ¿qué crees que responderían? Bueno, Pablo aquí, en estos textos, con toda franqueza, con toda sinceridad, él está dando testimonio de lo que él era. ¿Sí? Y tú y yo si yo los llamo aquí a algunos de ustedes y les pregunto, ¿cómo eras tú antes de conocer al Señor? Y pues aquí nos podemos pasar más de una hora. No, pues yo era esto, yo era aquello, borracho, parrandero y jugador y cuanta cosa, ¿verdad? Pero el punto es precisamente que eso que nosotros éramos en otro tiempo, ya no lo seamos en este tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Pablo dice, yo era blasfemo. Una persona blasfema es aquella que habla maldades, injurias o calumnias contra Dios o contra un hijo de Dios. ¿Sí? Atención con esto. Una persona injuriadora, porque así era Pablo, se puede traducir este término injuriador como una persona agresiva, insolente, calumniador, traicionero, sinvergüenza. Eso era Pablo. Pablo no solamente era blasfemo, hablaba contra Dios y decía tantas cosas contra Dios, sino era un injuriador. Esto lo llevó a ser un perseguidor de los cristianos, lo cual indica que él ejerció toda su autoridad, porque tenía autoridad. Él ejerció toda su autoridad contra los cristianos, suponiendo que de esa manera estaba agradando a Dios. Sin embargo, ahora, cuando leemos estos textos, él reconoce con gratitud, con gracia y misericordia, diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas ahora he sido recibido por Dios a misericordia, porque en otro tiempo lo hice por ignorancia o lo hice en incredulidad. Ahora, esta apelación que está haciendo Pablo, me da la impresión como que Pablo le está escribiendo a Timoteo, como que si lo leemos así directamente como se está leyendo, pudiéramos pensar como que Pablo se está justificando ante Timoteo.
Pero lo que Pablo está diciendo cuando menciona ahí, lo hice por ignorancia, no fue una afirmación de una inocencia o una excusa para negar su culpabilidad. Más bien lo que está diciendo Pablo ahí es que él estaba reconociendo que las verdades del Evangelio de Jesucristo, no le habían sido reveladas todavía. Él no se había convertido, por lo tanto él trataba de proteger su religión, sus conductas, lo que él había aprendido. Y por cierto, su religión era una religión legalista y farisaica, y así era Pablo, era muy legalista. Bueno, es justamente ahí, precisamente en nuestras conductas, en nuestra condición, es ahí donde Dios interviene para cumplir sus propósitos en nosotros. Pablo tuvo que desechar, y lo voy a decir de esta manera, tuvo que desechar así como su ropaje del pasado para revestirse primero con la ropa de la salvación y luego con la de su llamado a ser apóstol de Jesucristo. Como el pueblo de Israel, ¿por qué creen ustedes que duró tantos años dando vueltas por el desierto? 40 años dando vueltas por el desierto. Porque todos los años que estuvieron en Egipto, ellos se impregnaron de idolatría, se impregnaron de rebelión, se impregnaron de las conductas de los egipcios. Entonces, cuando entran al desierto, Dios los lleva con el propósito de, lo digo de esta manera, como de desintoxicarlos de todo el paganismo que habían experimentado en Egipto. Bueno, lo mismo tuvo que hacer Dios con Pablo. Tuvo que llevarlo a un momento donde Pablo tenía que desaprender lo que había aprendido en el pasado. ¿Sí? Nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, venimos de allá con conceptos, con ideas, con conductas, y tenemos que ir tenemos que ir desaprendiendo lo que aprendimos allá, conductas mundanas, para que ahora que estamos en Cristo, nuestra vida asuma un papel de un cristiano con un buen testimonio. Y todo eso nos viene por la pura gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto es lo que reconoce Pablo. Mire cómo dice en el versículo 14, dice Pablo ahí: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe, o con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que fue la gracia lo que lo salvó, recibió por gracia el llamado de Dios, y fue la gracia quien lo sostuvo en cada momento de su vida, aún en los momentos de sufrimiento. Por cierto, cuando Pablo le está escribiendo esta primera carta a Timoteo, acababa él de salir de su primer encarcelamiento en Roma, pero fue justamente ahí, cuando estaba en ese primer encarcelamiento en Roma, que él da testimonio de la fortaleza y de la gracia que Dios le permitió experimentar, y que esa gracia y misericordia de Dios lo sostuvo estando en la cárcel. Por eso le escribe a los filipenses, precisamente de ahí desde la cárcel, porque esta carta a los filipenses Pablo la escribió en la cárcel. Y a los filipenses, estando ahí en la cárcel, en el capítulo 4 versículo 3, un texto que todos conocemos y a veces lo hablamos y lo recitamos, pero a veces sin tener un entendimiento adecuado de lo que en realidad significa este texto. Decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene que ver que todo lo podemos en Cristo cuando estamos en medio de situaciones difíciles en nuestra vida. Todo lo podemos, pero no en nosotros mismos, no es nuestro poder, es el poder de Dios en nosotros, es la gracia de Dios en nosotros la que nos ayuda a superar situaciones difíciles en la vida diaria, problemas en la familia, problemas en el trabajo. Es solamente el poder y la gracia de Dios que nos sostiene para seguir adelante en la carrera de la vida cristiana. Otra versión dice de este texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice:
Para todo, dice Pablo, es que tengo la gracia de aquel que me da su poder para resistir y soportar el sufrimiento. ¿Se fijan cómo ahí está bien aplicado el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, en la Biblia ya hemos dicho que Dios se revela como el Dios no solamente de gracia. Ahora lo vemos a Dios revelándose y mostrando misericordia y también paz. Esto debido a que la única fuente suprema e infinita de todo favor y de toda bondad que Dios otorga a cristianos y a no cristianos, Dios nos otorga sus favores aunque ninguno de nosotros lo merecemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ninguno de nosotros lo merecemos. Ya todos sabemos que todo a nuestro alrededor, porque ya lo he mencionado, todo a nuestro alrededor gira en torno a la gracia y misericordia de Dios. Por ejemplo, fuimos salvos por gracia. Y eso no está en discusión. ¿Fuimos salvos por qué? Por gracia. Y debemos entender entonces que si tú y yo fuimos salvos por gracia, nadie es más que nadie, ni nadie es superior a nadie. ¿Estamos de acuerdo en eso? La gracia que Dios manifestó para obtener la salvación o tener la bendición de la salvación que Jesús logró en la cruz del Calvario, esa nos fue dada a todos. Por eso yo a veces no entiendo cómo hay quienes se quieren sentir superiores a otros. Yo sé más que tú, yo soy más espiritual que aquel, y tantas cosas que luego surgen en la conducta de algunos cristianos, no de aquí, de otros lados cristianos que conozco por ahí. Entonces, fuimos salvos por gracia, somos perdonados cada día, o sea, ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados, pero el Señor sigue perdonándonos de todos nuestros pecados que seguimos cometiendo, pero eso es por gracia. Fuimos justificados por gracia. Recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones por gracia. Fuimos restaurados y seguimos siendo restaurados por su gracia. Venimos a formar parte de la familia de Dios por su gracia. Somos consolados y somos sanados por su gracia. Todo es por su gracia. Así que cuando Dios se revela como el Dios de gracia, misericordia y paz, escuchen esto, es muy importante, porque estas tres palabras no están escritas en la Biblia solamente por escribirse. Hay una conexión en estas tres palabras. Cuando Dios se revela como el Dios de gracia, misericordia y paz, significa que su naturaleza se caracteriza por los favores inmerecidos que tú y yo recibimos. Dos, su compasión, que también es misericordia, o misericordia, que también es compasión, nos libera del castigo que merecíamos. Y tres, la paz o la tranquilidad o el sosiego o el descanso que surge por el hecho de saber tú y yo que ahora fuimos reconciliados con Dios por el sacrificio de Cristo y tenemos una relación correcta con Dios. Ya, en otras palabras, ya no somos enemigos de Dios, porque por el sacrificio de Cristo ahora fuimos reconciliados con Dios. El pecado nos había separado de Dios, pero Cristo nos reconcilió con el Padre, ¿sí? Y ahora todos podemos tener una relación correcta con Dios. Por eso hace un momento que cantábamos, Señor, quiero subir a tu monte santo. Cuando la Biblia habla del monte santo de Dios, habla de los tiempos de intimidad, de comunión a través de la oración, a través de la lectura y meditación de la palabra, tiempos de relación, tiempos de comunión con Dios. Y eso podemos ahora lograrlo porque ya no hay esa separación que había hecho el pecado entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Ahora, voy a decir esto mismo que mencioné anteriormente, pero lo voy a decir de otra manera, porque yo considero que en estos tres atributos, que son su gracia, su misericordia y su paz, no solamente hay una conexión, sino principalmente en ellos es que está sustentada la salvación, la justificación y la redención.
Por ejemplo, la palabra gracia, que es un término griego charis o charis con CH, charis, su descripción contiene varios matices ahí en su significado. Por ejemplo, gracia son los regalos que Dios nos otorga sin merecerlos y sin que haya mérito alguno. Ya lo vimos hace un momento, todo es por gracia, ¿sí? Gracia también es el deseo y la disposición, escucha esto, de beneficiar a alguien que en realidad no lo merece, pero lo hace por amor, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Si su hijo no se portó bien y le pide algo, bueno, usted tiene la responsabilidad de hablar con él y hacerle notar que si usted lo va a beneficiar, va a ser por gracia y por amor. Porque eso fue lo mismo que Dios hizo con nosotros. Dios nos salvó por su gracia y porque de tal manera amó Dios al mundo, no a unos cuantos, ¿verdad? Dios amó a todo el mundo. Y por su gracia y por el sacrificio de Jesús es que ahora somos salvos. Eso es gracia de Dios. Gracia también es la entrega de una buena dádiva a quien no ha hecho nada para recibirla. Una buena dádiva. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De Dios, del trono de la gracia. Entonces, gracia es esto. Misericordia, porque estamos hablando de la conexión que hay en estos tres atributos de Dios. La misericordia es el acto de Dios de retener el castigo, no dando a los pecadores el castigo que se merecen, como el infierno. Gracias a Dios que tú y yo ya fuimos rescatados del castigo, pero no lo merecíamos, ¿verdad que no? ¿O sí? No lo merecíamos. Entonces, el Señor en su misericordia retiene el castigo, pero además misericordia es un acto de compasión que pone de manifiesto que Jesús pagó la deuda por nuestros pecados. Por eso tú y yo ya no debemos nada. Y eso nos debe de llevar en una actitud de gratitud a mantenernos constante y continuamente dándole gracias a Dios por su gracia, compasión y misericordia. Nosotros no tenemos mérito alguno. Entonces, gracia, Dios por su gracia nos rescata, misericordia no nos da lo que merecemos, y en ese sentido, escuchen esto, viene paz al corazón. Y esa paz es el estado resultante de estar en una correcta relación con Dios a través, como ya lo dije, de la reconciliación que Jesús logró para nosotros. ¿Alcanzaron a ver la conexión que hay en estos tres atributos de Dios, su gracia, misericordia y paz? Es que si no hay gracia y si no hay misericordia de Dios, no puede haber paz. O si no hay misericordia y no hay gracia, tampoco puede haber paz, ¿verdad? Por eso entonces es que tú y yo necesitamos reconocer a Dios como nuestro Padre, el Padre que es Dios de gracia, de misericordia y de paz. Y todos estos beneficios, estos tres beneficios más muchos otros más, los recibimos no solamente nosotros, sino el apóstol Pablo. Escuchen el testimonio de Pablo. Leo otra vez 1 Timoteo 1:12. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció. Otra versión dice: doy gracias a Dios que me da de su potencia espiritual. Y noten ustedes que Pablo le está dando gracias a Dios. No le está dando gracias a Timoteo, no le está dando gracias a los cristianos que él ministraba. No, él sabía quién era la razón de su acción de gracias, y era Dios. Por cierto, la gratitud debe de ser parte integral de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, la gratitud debe de ser algo que forme parte de nuestra vida, ¿sí?
Y eso Pablo lo entendió debido a que él reconoció que había incurrido en graves pecados, pero que ahora su condición actual correspondía no a sus méritos, sino a la gracia, a la misericordia y a la paz que le fueron manifestadas por Dios. Y yo espero que si muchas de las cosas que yo estoy hablando no las alcanzas a retener aquí en tu mente y en tu corazón, que si alcances a retener profundamente aquí en tu corazón que Dios es un Dios de gracia, misericordia y paz. Ahora, la expresión que hace Pablo ahí dice, doy gracias, así dice en el texto. En el original se lee de una manera más firme. En el original se lee, dice Pablo ahí, tengo gratitud. Ya no dice doy gracias, sino tengo gratitud, algo que era parte de él. ¿Sí? Tengo gratitud para con aquel que me fortaleció para con aquel que me da su potencia espiritual para seguir adelante. Aunque estas dos frases, doy gracias y tengo gratitud, parecen similares, es bueno hacer un poquito la distinción. Por ejemplo, la acción de dar gracias en la mayoría de las ocasiones es eventual. Se menciona o se da gracias cuando alguien te hace un favor. Por ejemplo, el día de ayer nos invitaron a comer unos hermanos. Ya cuando terminamos de comer, pues le dimos gracias a los hermanos. Cuando alguien te hace un regalo, ¿qué es lo que haces? ¿Lo rechazas? No. Gracias, muchas gracias, ¿sí? Pero cuando se dice tengo gratitud, que ya dijimos que así se lee en el texto original, tengo gratitud, es una expresión que se dice no solamente con convicción, sino además con un reconocimiento constante y continuo de gratitud. Y es justamente a lo que se está refiriendo Pablo. En otras palabras, la vida de Pablo, después de su conversión, era una expresión constante y continua de gratitud a Dios. Hacia Jesús, quien lo había confrontado camino a Damasco, cuando persiguiendo a los cristianos, le perseguía a Jesús mismo. Y aquí surge una pregunta, porque ahorita lo vamos a leer. ¿A quién perseguía literalmente Pablo? ¿A Jesús o a los cristianos? ¿A quién? Vamos a leer el texto. Dice ahí en Hechos capítulo 9 versículo 4, dice, cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Bueno, Pablo perseguía a los cristianos, pero en ese sentido estaba persiguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque hay una unión inseparable entre Cristo y sus seguidores. Debe de haber una unión inseparable entre Cristo y nosotros, sus seguidores. Y la persecución de Saulo estaba representando un ataque directo contra Jesús mismo. Y esto debemos entenderlo. Cuando hay quienes te pueden maltratar, o cuando hay quienes pueden hablar mal de ti, o cuando hay quienes te critican, o cuando hay quienes te están molestando, debemos entenderlo, porque cuando alguien te persiga, te maltrate, hable mal de ti, te traicione, escucha bien esto, se lo están haciendo a Jesús mismo. Porque tú y yo no solamente somos hijos de Dios, somos seguidores de Jesús, ¿sí? Y tarde o temprano, esos que te persiguen, esos que hablan mal de ti, serán confrontados por Jesús como fue confrontado Pablo, ¿sí? Dice ahí el texto, Hechos 9:4, que cayendo a tierra. ¿Sabes que lo primero que hace Jesús cuando un perseguidor de los cristianos, llámese político, llámese como se llame,
¿sí? Cuando un perseguidor de los cristianos está ahí molestando a los cristianos, lo primero que hace Jesús es humillarlo para luego confrontarlo, ¿sí? Dice que cayendo a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. ¿Qué significa la frase dura cosa te es dar de coces con el aguijón? Bueno, la respuesta es muy simple. Será inútil y además será perjudicial que alguien se rebele o se resista, en este caso, a la autoridad de Dios. Y no solamente a la autoridad de Dios, sino a alguna autoridad puesta por Dios, ¿sí? La frase viene de una imagen, o de la imagen de un buey que cuando es picado por un aguijón o por la vara del amo que está guiando al buey en el trabajo que debe desarrollar, de repente siente el aguijón, el animal, y empieza a dar patadas. Cosas son patadas. Pero al ir dando esas patadas, se está lastimando a sí mismo, ¿sí? Bueno, atención aquí, porque de esto aprendemos. Y espero que no se entienda como una amenaza, sino como una advertencia. Eso mismo que le pasó a Pablo, ¿sí? O a Saulo, todavía no era Pablo, por oponerse a la gracia y a la autoridad de Dios, o a las autoridades establecidas por Dios, le puede venir a cualquiera de cada uno de nosotros si maltratamos a un hijo de Dios, ¿sí? Así que Pablo entendió que de no haber sido por la gracia y misericordia de Dios, él no hubiera experimentado la paz que surge como consecuencia de haber sido reconciliados con Dios por la obra de Cristo. Y eso mismo tenemos que reconocerlo nosotros. La gracia, la misericordia de Dios trae paz a nuestro corazón. ¿Cuántos tienen paz en el corazón? Pero estoy hablando no de la paz que viene cuando todo nos va bien. No, estoy hablando de la paz que tú y yo tenemos por el hecho de haber sido reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Y aquí seguimos avanzando en el mensaje. Miren lo que escribió Pablo a los de la iglesia en Roma, ya después de su conversión. Ya ahorita Pablo está activo 100% en el ministerio, y había reconocido que por su gracia, misericordia y la paz que Dios le brindó, ahora él había sido privilegiado y llamado al ministerio apostólico. Y esto le escribe a los cristianos de la iglesia en Roma, Romanos capítulo 5, versículo 10. Miren las palabras de Pablo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. El hecho de haber sido reconciliados con Dios produce paz, ¿sí o no? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Sí? Bueno, ese Saulo, que después de ese encuentro sobrenatural jamás pudo olvidar el acto de la gracia que Dios le otorgó primero en la salvación. Ese Saulo, que no tenía derecho alguno para recibir misericordia, fue confrontado por Jesús para cambiar el rumbo de su vida, como tu vida y mi vida cambiaron el rumbo, ¿sí? Si antes éramos mentirosos, el rumbo tiene que cambiar. Ahora tenemos que ser veraces, ahora tenemos que ser sinceros, ¿sí o no? ¿Sí? Nuestra vida tiene que cambiar de rumbo. En otras palabras, refiriéndonos al apóstol Pablo, el perseguidor de los cristianos, que después sería perseguido, él no tuvo ningún mérito y tampoco ningún derecho alguno para ser constituido ministro o servidor del evangelio. Porque servir al Señor no es por méritos, es un privilegio,
pero es un privilegio que Él nos otorga, ¿sí? La Biblia dice en Hebreos que nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y la buena noticia que recibió Pablo es que no fue por sus méritos, no fue tampoco porque tenía derechos, sino fue por la gracia de Dios. Lo mismo que nosotros. Y todos, si tú no estás sirviendo en algún ministerio de la iglesia local, todos debemos servir al Señor predicando el evangelio, ¿sí? Y el hecho de que Dios nos llama para servirle a Él predicando el evangelio, escucha esto, es un privilegio. El asunto es que a veces ese privilegio no lo hacemos funcionar porque no se predica el evangelio, ¿verdad? Así que dice Pablo, versículo 12, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, porque me tuvo por fiel o por confiable poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, voy a repetir a continuación lo que ya he dicho anteriormente porque a veces las ideas, los principios se nos escapan y es bueno recordarlos. Es bueno repetirlos porque también nosotros aprendemos a base de la repetición, así como los niños, también los adultos aprendemos por repetición. Resulta que Dios, siendo un Dios soberano, todopoderoso, no necesita de nadie, no necesita de nada ni de nadie para hacer su obra. ¿Estamos de acuerdo en eso? No necesita a nadie. Él pudiera haber mandado legiones y legiones de ángeles para predicar el evangelio en esta tierra, pero no, él trazó un plan o diseñó un plan diferente. Porque siendo ese Dios soberano y todopoderoso que no necesita de nada ni necesita de nadie, Él por su gracia y por su misericordia, vuelvo a repetir lo que ya dije, por su gracia y por su misericordia nos da el privilegio y la honra de ponernos en el ministerio y servirlo a Él sirviendo a los demás. Voltea a ver a la persona que tienes junto a ti y dile, te voy a servir, hermano. Te voy a servir. Y el punto es ese precisamente. Que para nosotros es muy fácil decir, yo sirvo a Dios. Bueno, sí, servimos a Dios sirviéndonos unos a otros. Y a veces no siempre en la práctica tenemos la libertad para servirnos unos a los otros. Porque luego levantamos barreras o nos menospreciamos, ¿sí? Así que Él nos dio el privilegio y nos dio la honra de servirlo a Él, no al pastor, sirviéndonos. Lo que yo estoy haciendo aquí es sirviendo a Dios, sirviéndolos a ustedes. Esta es una de mis funciones, predicar el evangelio, y hago algunas otras funciones. Y tengo otras responsabilidades también, ¿sí? Pero fue por su gracia y fue por su misericordia. Bueno, Pablo hizo de estos tres atributos, gracia, misericordia y paz, no solamente parte de su gratitud y de su reconocimiento constante, sino de su saludo personal. En otras palabras, con su saludo personal, él mismo se estaba recordando, Pablo, que nunca se te olvide que todo es por gracia, misericordia y paz. Entonces él lo hizo, por ejemplo, a Timoteo en la primera carta que escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Ahí está el llamado, por mandato de Dios. Él no se puso en el ministerio porque él quiso o por sus pistolas, no, fue un mandato de Dios, fue un llamado de Dios, Dios lo estableció. Por mandato de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza, versículo 2, a Timoteo,
verdadero hijo en la fe. Y cuando yo estaba leyendo este versículo 2, de repente me saltan frases cuando estoy leyendo la escritura: verdadero hijo en la fe. ¿Por qué crees que dijo Pablo o se refiere a Timoteo como un verdadero hijo en la fe? Bueno, esa frase, verdadero hijo en la fe, hace suponer que hay falsos hermanos, ¿sí? Y Pablo a los Gálatas dice que les advirtió de los falsos hermanos. Y Pablo a los Corintios en el capítulo 11 les habla de todos los peligros por los que él atravesó. Y uno de esos peligros por los que Pablo atravesó fue contra los falsos hermanos. Entonces aquí está dando un testimonio de Timoteo diciéndole: tú eres un verdadero hijo en la fe. ¿Sabe cómo debemos ser nosotros? Verdaderos hijos de Dios en la fe. No, este florero aquí se ve bonito, ¿verdad? Cuando yo lo vi, nos lo regaló una hermana, estos floreros. Cuando yo los vi, mi primera pregunta fue: ¿es verdadero o es artificial? Es artificial, aunque parece de a de veras. ¿No les parece a ustedes? Parece verdadero, pero es artificial. ¿Saben que el día de hoy hay mucho cristianismo artificial? Hay mucho cristianismo artificial. El punto es que no sea yo un cristiano artificial, sino un verdadero hijo de Dios en la fe. Entonces le dice: verdadero hijo en la fe, y luego le habla los tres atributos: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A Tito, quien era también otro de sus hijos en la fe, también le escribe en el capítulo 1 de esa misma carta de Pablo a Tito, en el versículo 4, le dice: a Tito, ahí está otra vez la frase, verdadero hijo en la común fe. Todos tenemos algo en común, y eso que tú y yo tenemos en común es nuestra fe en Jesucristo. Que tú no puedes tener en común con un incrédulo. Puedes formar parte en el trabajo con un incrédulo. Puedes decir: tenemos en común el trabajo, tenemos en común la función que hacemos en el trabajo, pero la función que tú y yo tenemos como hermanos en Cristo, o lo común que tú y yo tenemos como hermanos en Cristo, es nuestra fe en Jesucristo, que no es la misma identidad que se pudiera tener con un incrédulo, ¿sí? Gracia, le dice, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿O se está durmiendo? Bueno, seguimos adelante. En el Nuevo Testamento todos sabemos que se habla de la gracia en dos sentidos. Número uno, gracia, que habla del favor inmerecido de la salvación a través de Jesucristo. No hay otro medio, solo por Jesús somos salvos. Pero también, en segundo lugar, gracia tiene que ver con la capacidad que Dios nos da a los que somos de Él, a los que son suyos, para soportar las adversidades que nos vienen a los hijos de Dios. ¿Sí? A todos nos vienen adversidades, situaciones difíciles en la vida. Bueno, es en estos dos sentidos de gracia, de ese Dios de gracia, a la que Pedro se estaba refiriendo cuando le escribe a los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Ya estudiamos este texto, lo voy a mencionar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Alcanzan a ver ahí el sentido de la gracia haciendo un llamado a la salvación? Al decir Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, ese es el llamado a la salvación, favor que ninguno de nosotros merecíamos,
pero que pudimos obtener gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Pero está el otro lado. Yo dije que gracia también aplica como la gracia que nos capacita cuando Dios nos fortalece a nosotros los que somos de Él, que somos sus hijos, para soportar cualquier situación adversa. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la tristeza, cuando viene el dolor por la pérdida de algún ser querido, etcétera, etcétera. Dios nos da ¿qué? La gracia. Dice Pedro, retomo el texto, 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahí está, gracia para salvación. Luego viene la gracia que nos capacita para soportar. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y ahora a continuación Pedro, va a usar 4 palabras que aluden no solamente al trato de Dios que nos ayuda a formar el carácter, sino también a la gracia que Dios nos provee para soportar los tiempos difíciles. Dice así, retomo el texto: después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Palabra número 1, Él mismo os perfeccione, que se traduce, Él mismo nos va a reparar, Él mismo nos va a hacer aptos. Cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 4 versículo 11 que Él constituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, es la misma palabra, hacer aptos, de modo que no quede en nosotros algún defecto. Y ese trabajo que hace Dios haciéndonos o perfeccionándonos será un trabajo que el Señor estará haciendo con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor nos llame a cuentas o venga por segunda vez. Pero Él seguirá perfeccionando su obra en tu vida. Él seguirá tratando contigo para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces dice Pedro ahí, Él mismo te perfeccionará. Palabra número 2 dice, Él mismo te afirmará. Este es un término que significa fijar con firmeza en el camino, de tal forma que no haya manera de desviarte. Y esto, para que tú te afirmes en el camino del Señor, pues te tienes que afirmar en su palabra y no desviarte de ella. Y es bueno advertir de otra manera también, o es bueno advertir nuevamente que hay mucho en el internet que te puede desviar de la sana doctrina. Por eso hay que conocer la Escritura, hay que discernir a través del Espíritu Santo que nos va guiando a toda verdad y decir, esto es falso y esto es verdadero, ¿sí? Entonces, Él mismo nos afirmará en Él, nos afirmará en su palabra para no desviarnos del camino. Lo voy a decir de otra manera, un poquito tal vez más entendible. Si tú percibes que algún tornillo espiritual de tu vida cristiana se está aflojando, afírmalo y déjale a Dios que te ayude, ¿sí? El otro día revisando una de estas sillas me di cuenta que un tornillo estaba aflojado y la silla estaba tambaleándose para un lado y para otro. Si yo no le afirmo el tornillo y alguien se sienta en una de esas sillas, pudo haber caído. Bueno, aquí podemos aplicarlo. Si en tu vida cristiana hay algún tornillo espiritual suelto, ¿qué tienes que hacer? ¿Desviarte? ¿Caerte? No, hay que apretarlo, hay que hacerlo sólido, hay que atornillarlo bien. Y la palabra nos ayuda a eso, atornillar bien nuestras áreas espirituales para no desviarnos del camino. Entonces, Él te perfeccionará, Él te afirmará en sus caminos y Él te fortalecerá. Y esta palabra fortaleza, Él mismo os fortalezca, dice Pedro, habla no solamente de vigor físico, sino lo que es más importante, el vigor espiritual, que te confirme que estás firme en la fe de Jesucristo.
Porque luego de pronto hay quienes vienen y te empiezan a decir alguna cosa, no, ahí no está la verdad, o ahí no fluye el Espíritu Santo, etcétera. No, mucho cuidado, ¿sí? Que tengamos el vigor físico para mantenernos confirmados en el camino del Señor. Y la cuarta palabra que usa Pedro ahí es, y Él mismo se establezca. Esto significa colocar una base sobre tu vida como una roca sólida. Ya sabemos, la roca de nuestra vida es Cristo. Y ahí es donde debe de estar afirmada y establecida nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no debe de estar afirmada en las emociones, en los sentimientos. Las emociones, los sentimientos, las cosas de este mundo son como la arena. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 7 que el Señor habla de dos casas, una que estaba bien afirmada en la roca y otra en la arena? ¿Cuál fue la que se cayó? La que se construyó bajo un cimiento de arena. Este mundo está proporcionando a la gente pura arena movediza, que no hace sólida la vida. Por eso está el mundo como está. Entonces, entendamos esto, mis hermanos. Dios no es solamente generoso en gracia, Dios es generoso en misericordia. Bueno, Dios es generoso en todo, porque ese es otro de sus atributos. Dios es un Dios generoso también, más allá de lo que tú y yo podemos entender. Así que por un lado es Dios misericordioso y por el otro lado es Dios de toda gracia. La misericordia y la gracia son partes muy semejantes del carácter y de los atributos de Dios, pero no son iguales en esencia. Por lo tanto, es importante entender la esencia de estos dos atributos de Dios. Número uno, la misericordia tiene que ver con el corazón de Dios puesto ahí justo en nuestras miserias, en nuestra pobreza, o lo voy a decir de esta manera, en nuestra indigencia espiritual en la que vivíamos. Por misericordia del Señor, por haber tenido misericordia de nosotros por causa de nuestra indigencia espiritual, fue que Él por su gracia nos dio la salvación. ¿Sí me estoy explicando bien? Misericordia también habla de la conmiseración o la compasión que Dios mira debido a la condición caída de una persona por el pecado. Fue por su misericordia que cada uno de nosotros fuimos librados del castigo que merecíamos, y no nos libró solamente del pecado y sus consecuencias mortales y eternas, sino que nos libró también del pecado y de las consecuencias eternas en el infierno. ¿Por qué? Por su misericordia. Por otro lado, la gracia no significa que Dios solamente nos rescata del mal, sino además de rescatarnos del mal, nos da el bien que no merecemos. ¿Sí? En otras palabras, Dios nos dice, no tan solo te he librado del mal y de la condenación eterna del infierno, sino que además, aunque no lo mereces, te proveo el bien que no mereces, pero te lo proveo porque te amo. ¿Alcanzan a ver eso? ¿Puedes darle un aplauso a Él que nos amó? ¿Sí? Bueno, como ya lo he dicho antes, ese aplauso tiene dos propósitos: glorificar a Dios, uno, y despertar a los que se están durmiendo. Hay una historia en la Biblia, bueno, más bien hay muchas historias en la Biblia donde vemos a Jesús mostrando su gracia, su misericordia y su paz a un paralítico sanándolo. Mateo capítulo 9, versículo 1, vamos a ver qué hizo Jesús aquí. Mateo 9, 1. Leo rápido ahí. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, refiriéndose a Capernaum. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron ¿a quién? A un paralítico. No podía caminar. Un paralítico, tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, escuchen, no la fe del paralítico, la fe de los amigos que llevaron al paralítico.
Este es el mismo, por cierto que es el mismo paralítico que narra Marcos y Lucas, que dice que lo subieron al techo y lo bajaron justamente donde estaba Jesús. ¿Sí? Porque aquí en esta narración no dice que lo subieron al techo. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, pregunta, ¿por qué estos amigos del paralítico se tomaron el tiempo para subirlo al techo y luego bajarlo justamente donde estaba Jesús? ¿Qué era lo que ellos querían que hiciera Jesús? ¿Qué era? Díganlo. Sanarlo de su parálisis. ¿Sí? Sanarlo de su parálisis. Mire lo que hizo Jesús, versículo 2. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa esto? Que Jesús en su misericordia, es decir, en su conmiseración y compasión que siente por la condición de culpabilidad por los pecados que una persona ha cometido, pone su corazón justo ahí en lo que es la necesidad primordial de todo ser humano. ¿Usted sabe cuál es la necesidad primordial de todo ser humano? ¿Será que la gente se haga rica para parar de sufrir de todos sus problemas que tengan? ¿O será la salvación? Es la salvación. Lo que este mundo necesita no es más dinero. Lo que este mundo necesita no es parar de sufrir. Lo que este mundo necesita es la salvación. Lo que tú y yo necesitábamos es la salvación. Era la salvación que Cristo otorgó, que Cristo nos dio a ti y a mí, para que nuestra vida entonces tuviera una esperanza, tuviera un sentido, tuviera un propósito. ¿Sí? Entonces Jesús puso a un lado por un momento la enfermedad física que estaba padeciendo este hombre, para atender primero la enfermedad más grande de todo ser humano, que es la enfermedad del alma. ¿Lo alcanzan a ver ahí en el ejemplo de Jesús? Bueno, eso es misericordia. ¿Sí? Dios, Jesús, manifestó su misericordia primero al sanar el alma. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Entonces, ya sabe, los fariseos no faltaban, ahí andaban alrededor de Jesús, andaban espiando a Jesús a ver en qué se equivocaba, a ver cómo lo criticaban, cómo lo cuestionaban. Entonces algunos de los fariseos dijeron dentro de sí, este blasfema. ¿Qué dijimos que significa la palabra blasfemo? Hablar maldades e injurias contra Dios. En otras palabras, entonces, estos escribas y estos fariseos dijeron, este está hablando maldades contra Dios. Pero, ¿cuántos saben que Jesús es como el Padre, que es omnisciente también? Versículo 4 dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ahí está la omnisciencia de Jesús, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él sabe lo que estás pensando en este momento. Posiblemente estás pensando en el mensaje, posiblemente el Espíritu Santo te está hablando, o posiblemente hay a quienes están pensando en qué van a comer después de la reunión. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dice Jesús. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o levántate y anda? Bueno, pues para que sepáis, dice Jesús, que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué creen que sucedió? ¿Qué sucedió? El paralítico se levantó, pero se levantó no solamente sano del cuerpo, sino lo que es mejor, sano del alma. Así estábamos tú y yo cuando andábamos allá en el mundo. Por eso fuimos recibidos, como Pablo, a misericordia y a compasión.
Y con esa misericordia y esa compasión que fue manifestada a nosotros, nos viene la paz, pero luego el Señor nos da el privilegio de servirlo a Él, sirviéndonos unos a otros. Por misericordia, gracia y compasión. ¿Sí? Versículo 7, entonces narra ahí el testimonio. Entonces el que estaba paralítico se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Sí? Para terminar, recordemos que en el Sermón del Monte el Señor habla aproximadamente de 9 bienaventuranzas. Y una de ellas, de esas bienaventuranzas, que por cierto, cada una de esas bienaventuranzas hablan del verdadero carácter que nosotros los cristianos debemos manifestar. En Mateo capítulo 5, versículo 7 dice, bienaventurado, o como ya lo hemos aprendido en sentido superlativo usando el sufijo ísimo, bienaventuradísimos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se fijan aquí cómo está una ley inquebrantable que tiene que ver con la siembra y la cosecha? ¿Sí? Si tú siembras misericordia, ¿qué crees que vas a cosechar? Misericordia. Ahí se cumple esta bienaventuranza. Bienaventuradísimos en sentido superlativo los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Grábate bien esta palabra, misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. ¿Sí? En otras palabras, si Jesús manifestó su gracia, misericordia y compasión a todo tipo de gente, como a este paralítico o como a la samaritana, Dios le manifestó también su compasión y su misericordia a aquella mujer que le trajeron sorprendida en el mero acto del adulterio, cuando los acusadores querían apedrearla, y Jesús le dijo, el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Y todos se fueron. ¿Y qué hizo Jesús? Vete, hija mía, no peques más. Misericordia, compasión, misericordia. Jesús manifestó también su misericordia a un hombre llamado Mateo, que era, por cierto, es el que Dios usó inspirándolo para escribir el Evangelio de Mateo. Era un cobrador de impuestos, y los cobradores de impuestos de aquel tiempo eran corruptos. La gente los odiaba. ¿Sí? Bueno, Dios manifestó su compasión, su misericordia y su gracia a Mateo, que era un cobrador de impuestos, y a muchos otros más. Entonces, si eso hizo Jesús, manifestar su compasión y su misericordia, y si tú y yo somos seguidores de Jesús, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos manifestar a todo tipo de personas? Díganlo. Misericordia. Se me hace que están entendiendo el mensaje muy bien. Sí. Los seguidores de Jesús debemos de tener misericordia, debemos tener conmiseración y compasión por todo tipo de personas, cristianos y no cristianos. ¿Sí? No solamente por la condición pecaminosa, sino, escuchen, tengo que decirlo de esta manera porque algo está pasando aún con el corazón de los cristianos. Debemos tener compasión y misericordia de la gente, no solamente por su condición pecaminosa, sino hasta por su estatus migratorio. ¿Por qué digo esto? Porque como seguidores de Jesús, algunos seguidores de Jesús, y qué bueno que son algunos, lamentablemente hay quienes se han vuelto como Saulo, perseguidores legalistas de los hijos de Dios debido a su estatus migratorio. Y es que tal vez consciente o inconscientemente, en una ignorancia de la responsabilidad que tenemos como creyentes de manifestar compasión y misericordia, se está haciendo uso, escuchen esto mis hermanos, de la retórica que en este país están practicando los políticos. ¿Qué es la retórica política? Lo voy a resumir en pocas palabras. La retórica política, o la que están usando los políticos, es
hacer uso de un lenguaje para persuadir, convencer a las personas, promover sus ideas políticas. Además, hacen uso de la manipulación emocional hacia los cristianos y hacia los no cristianos para que adopten sus ideas y definan sus posturas. Por ejemplo, cuando alguien dice, aquel es ilegal, ha violado las leyes. Aquí en este estado, creo que es el estado donde hay más personas que no tienen un estatus migratorio legal. ¿Sí? Lo digo con tristeza. Hay cristianos que han adoptado esas ideas y esas posturas políticas por encima de la gracia, la compasión y la misericordia que como seguidores de Jesús tenemos que tener con todo tipo de personas. ¿Sí? Yo lo he escuchado, sé de lo que les estoy hablando. ¿Sí? ¿Se imaginan, por ejemplo, a Dios como uno de esos Saulos o políticos legalistas diciendo, tú sí estás legal en este país, te doy mi salvación, pero tú, como no tienes un estatus migratorio legal, a ti no te la doy? ¿No les suena ilógico eso? Totalmente ilógico. ¿Sí? Dios no es así. Dios es un Dios de gracia, de misericordia y de compasión. Y si Dios es así, Jesús manifestó su compasión y su misericordia, ¿cómo debemos actuar nosotros? Con misericordia también, independientemente si tiene o no papeles. Y ahorita se está menospreciando y se está persiguiendo a muchos cristianos que no tienen un estatus migratorio legal. Eso es actuar por encima de la gracia, la misericordia y la compasión de Dios. ¿Sí? Y lo triste es que eso sucede con personas que se precian de ser cristianos. Así que cuando Dios se revela como Dios de gracia, misericordia y paz, significa que por su misericordia perdonó nuestros pecados. También aquellos que persiguen a cristianos, llamándose cristianos, también a ellos les perdonó sus pecados, pero su gracia nos proveyó eterna salvación. También significa que su misericordia nos rescató del infierno, pero su gracia nos conduce a la gloria eterna. La misericordia nos muestra lo sucio y lo maltratado de nuestras ropas por el pecado, pero su gracia nos provee las vestiduras limpias de la salvación. Eso es gracia, compasión y misericordia. Gracia, compasión, misericordia que nos da paz al corazón. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él ahora sí? Fuerte para el Señor. Vamos a orar. Les quiero invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar y que Dios nos ayude a manifestarnos unos y otros y a toda la gente que nos rodea gracia, misericordia, compasión que pueda proveerles paz al corazón. ¿Sí? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más has hablado a nuestro corazón, Señor. Que esta no sea una palabra más que llegó a nuestra mente o a nuestro corazón, sino que sea una palabra como orábamos al principio. Una palabra de la cual aprendemos, somos bendecidos, somos edificados, pero también la palabra con la que tenemos la disposición para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser compasivos, misericordiosos. Tú nos dejaste muchos ejemplos, Señor, como el ejemplo de ese paralítico que mencionamos, como el ejemplo de la samaritana, como el ejemplo de aquellos ciegos que tuviste compasión y misericordia de ellos. Que asimismo también nosotros seamos movidos a compasión y a misericordia por las multitudes que andan alrededor de este mundo desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, Señor. Ayúdanos a poder tener ese carácter mismo que tú tenías,
para que podamos llevar buenas nuevas de salvación a los que no te conocen, Señor. Que nosotros mismos, Señor, podamos poner nuestro corazón en la condición, en la miseria espiritual en la que se encuentra mucha gente todavía alrededor del mundo. Hay mucha gente, Señor, que todavía no te conoce, Señor. Que nosotros podamos ser mensajeros. Tú nos dejaste, Señor, el ministerio de la reconciliación. Como nos reconcilió Jesús contigo, Señor, nos dejaste asimismo el ministerio de la reconciliación, Señor. Que podamos hacerlo, Señor, con diligencia. Que podamos hacerlo, Señor, con constancia, Señor, sin temor, Señor. Que podamos hacerlo con denuedo, Señor, hablándole a todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese arrojo, esa valentía, ese denuedo para predicar tu palabra a aquellos que no te conocen, Señor. Tú nos otorgaste salvación por gracia, Señor. Tú nos perdonaste de todos nuestros pecados por tu gracia. Todo es por tu gracia, Señor. Que así mismo también nosotros, Señor, podamos obrar con aquellos que aún no te conocen. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Dale otro aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén. Ahora sí, piensen en lo que van a comer. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.